Hey, ¿cómo están? En este video les traigo cómo hacer un peinado que seguramente muchos conocemos como peinado librito o raya al medio. Entonces vamos a ver cómo hice este peinado, en el cual lo trabajé toda tijera, utilicé un poquito la trimmer para delimitar los contornos y después lo que hice fue ir a la parte superior donde trabajé mucho con tijera para poder dar ese efecto justamente de peinado raya al medio. Entonces así es como vino mi cliente, ¿sí? Vino con el pelo bastante largo, es muy importante poder determinar un largo bastante importante, vamos a decir, para poder realizar este tipo de peinados. Entonces, una vez que hice mi diagnóstico, peiné, traté de buscar algún problema que pueda llegar a modificar mi corte, como puede llegar a ser alguna verruguita, alopecia, algún problema que quizás me modifique mi corte en cierto aspecto. Lo que hice fue humedecer. Para esto es muy recomendable utilizar un producto que se llama grooming para que el cabello permanezca húmedo durante más tiempo, o pueden reemplazar poniéndole shampoo o acondicionador al rociador. Entonces comencé trazando una división de perfil. Una división de perfil es una división justo en el medio, por eso mi cliente tiene ahí una raya justo en el centro, en lo que es la zona superior. Y después de esto lo que hice fue una división en herradura, como para preservar el largo a la altura de posterior, justo en el salto entre el posterior y lo que es la zona superior. Una vez que terminamos de marcar nuestra sección, lo que hice fue empezar a trabajar con diagonales posteriores, de manera que vamos a dar un poco de textura, ¿sí? Vamos a marcar la dirección más que nada del cabello, en este caso hacia el posterior. Y en mi caso no utilicé dedos paralelos, sino que todo lo contrario. Lo que hice fue pegar mis nudillos y elevar utilizando un ángulo de aproximadamente 45 grados para poder cortar mucho más corto cerca del nacimiento del cabello y poder preservar todo lo que es el área del puente, o lo que algunos quizás conocen como área de cresta. Entonces, de esta forma, al cortar en 45 grados, lo que hago es preservar mucha más masa en lo que es el área del puente, el área de cresta, que es la transición entre los laterales y la zona superior, y cortarlo mucho más cortito, vamos a decir en la parte más de abajo, ¿sí? Como para que sea fácil y podamos comprender bien. Entonces, algo muy importante a la hora de trazar todo con diagonales es que no solo vamos a trabajar la dirección del cabello, en este caso la dirección hacia atrás, sino que tenemos dos formas de poder trabajar las particiones, es decir, podemos hacer particiones que sean móviles o particiones que sean estables o fijas. ¿Cuándo va a ser una partición estable y cuándo va a ser una partición móvil? Cuando yo trazo mi mecha número 1, la proyecto y corto, luego voy a trazar una mecha número 2. Y así sucesivamente, voy a trazar una mecha 2, una mecha 3, una mecha 4. Entonces va a ser una mecha móvil cuando yo tomo como referencia el largo de mi mecha anterior, es decir, voy a llevar mi mecha número 2 a mi mecha número 1, mi mecha número 3 a mi mecha número 2, mi mecha número 4 a mi mecha número 3, y así sucesivamente dependiendo la cantidad de mechas que trazamos. ¿Cuándo va a ser una mecha estable? Una mecha estable es cuando nosotros vamos trazando particiones y todas las proyecciones son elevadas, o todos los cabellos se elevan a la primer mecha. Entonces ahí tendríamos 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1 y así hasta que terminamos de trazar mechas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Al cortarlo de una forma móvil, es decir, llevando todo el largo a la mecha anterior, lo que hago es dar una distribución un poco más equitativa en lo que es el largo tanto de los laterales como de la zona posterior.
En cambio, si yo voy haciendo una mecha que es estable, es decir, voy llevando una mecha 2 a una mecha 1, 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1 y así sucesivamente, lo que va a pasar es que se va a ir incrementando el largo por el recorrido que tiene que tomar esa mecha a medida que yo voy avanzando. Entonces es muy importante tomar como referencia el largo de la mecha anterior y no el largo de la primer mecha. Entonces de esta forma hacemos una distribución del largo mucho más equitativa, ¿sí? una distribución mucho más igualitaria, vamos a decir, tanto en los laterales como en la zona posterior. Muy importante que de la forma en la que yo lo estoy trabajando, nosotros peguemos nuestros nudillos al cuero cabelludo y elevemos la mecha en un ángulo de aproximadamente 45 grados, de manera que vamos a lograr un incremento en la zona del área del cresta o del puente. Como ven acá en mi proyección se forma el ángulo, acá está bien marcado, voy llevando todo bien hacia afuera, ¿sí? Entonces yo pego mis nudillos y desde acá elevo trazando la mecha bien en diagonal y después lo que hago es cortar respetando el largo de mi mecha anterior. Una vez que nosotros terminamos de cortar de forma diagonal, lo que hacemos se llama cross check o un chequeo cruzado. Es decir, yo voy a ir elevando mechas de forma horizontal, así como estoy haciendo ahora, y desde acá voy a cortar aquellas puntitas que yo vea que sobresalen, que quizás están un poquito más largas, como para que quede todo en un largo bastante parejo, más que nada, para que no queden mechitas un poquito más largas que otras. La forma de sostener la tijera es muy importante, más que nada por un tema de ergonometría. Traten ahí de no cortar elevando demasiado su codo, ¿sí? Es muy importante siempre cuidar todos estos
estos aspectos, porque nuestro cuerpo es muy importante que lo cuidemos. Recuerden, es parte de todas las herramientas, tómenlo como una herramienta, y lo que quizás hoy nos cuesta un poco, quizás nos puede llegar a costar girar la tijera, nos puede llegar a costar no mover el pulgar, pero son todas técnicas que en un futuro nuestro cuerpo nos va a agradecer. Sí, es muy importante siempre respetar la postura, respetar las formas en las que nosotros tomamos nuestras herramientas para prevenir lesiones, para no lastimarnos en un futuro y además trabajar mucho más cómodos. Una vez que nosotros terminamos de cortar, lo que hacemos es despejar todo lo que es el área ahí en la oreja y la parte de la patilla con una tijera microdentada entre 5 y 6 pulgadas. Una tijera que tiene que ser chica, tiene que ser versátil, como para entrar en zonas en las cuales si utilizáramos una tijera mucho más grande estaríamos mucho más incómodos. Entonces desde acá lo que hacemos es peinar el cabello y vamos a ir despejando todo lo que es la zona de la patilla, de la oreja, para después justamente utilizar la trimmer, utilizar la patillera para terminar de limpiar. Lo que es el área de la nuca, decidí no marcar una nuca recta, sino una nuca con un poquito de diseño. Entonces para eso, como el cabello estaba un poco largo, no pasé directamente la trimmer. Recuerden que la trimmer cuando corta mueve los dientes de las hojas, entonces eso nos mueve el cabello y en un cabello largo no nos da un corte tan preciso. Entonces lo que hago es empezar a bajar capas en la nuca para ir puliendo sobre el diseño que estoy trazando acá en la nuca. Entonces fui bajando capas y lo fui cortando todo con una tijera microdentada. Es esencial que utilicen una tijera microdentada, ya que una tijera microdentada les va a dar un corte bien uniforme, un corte que quizás otro tipo de tijera no les va a dar. Entonces ahí marco mi capa, así tal cual como están viendo ahora, y desde acá corto con la forma en la cual nuestro cliente nos pida, en la cual nosotros queramos hacer ahí sobre nuestros clientes, siempre bajando capas sobre el cabello largo.
Llegada a la zona de superior, lo que hice fue desenredar sobre los rodetes que había hecho y voy a trabajar con una división de perfil. Lo que hago es conectar mi puente, utilizo la transparencia, así como ven acá, utilizo la transparencia para conectar mi zona superior con mis puentes. Entonces lo que hago es proyectar mi puente a la altura de, mejor dicho, proyectar superior, lo que es toda la zona de arriba, a la altura de mi puente, y utilizo la transparencia del mismo para cortar y lo vamos a ir llevando no de una forma recta, sino que le vamos a dar una ligera caída para que esté mucho más largo en la zona del flequillo, en la zona frontal, que en lo que es posterior. Entonces utilizamos el área de cresta, utilizamos el puente como referencia para comenzar a cortar, y desde acá vamos a ir bajando en una forma diagonal para ir incrementando el largo. Una vez que terminamos en ambos perfiles, lo que hacemos es elevar dos mechas del flequillo, tal cual como estoy haciendo ahora, y tenemos dos formas de comprobar si el largo lo llevamos bien. Una es con un peine, como hice recién, y otra es elevando las dos mechas, en las cuales tienen que estar a la misma altura, tal cual como hice en la última forma. En este momento agarro una tijera a filo de navaja y lo que hago es despuntar un poco, como para que no quede tan marcada esa conexión. No quiero que quede tan recto, no quiero que quede tan uniforme. Entonces estoy vaciando un poquito con una tijera a filo de navaja. Muy importante que sea filo de navaja para que pueda deslizar sobre lo que es la punta de la mecha. Y desde acá lo que estoy haciendo es quitar un poquito de masa, estoy removiendo un poquito de peso, como para que no quede tan marcada esa conexión. Una vez que termino con mi tijera a filo de navaja, repito el proceso pero con mi tijera dentada, para dar una conexión mucho más natural, para que no quede tan marcado, no quede tan recto. Una vez que terminamos de trabajar sobre la conexión del puente, lo que hago es trazar una división delta, es decir, voy a aislar lo que es el largo del flequillo para poder terminar de trabajar la conexión entre mi superior con mi puente. Entonces voy a elevar lo que es la zona superior, que todo ese restante que acabo de cortar lo vamos a llevar a la altura del puente para utilizar la transparencia, así como estoy haciendo ahora, y desde acá, como quiero una conexión más natural, ahí vamos a cortar en ambos laterales. Entonces así es como llegó mi cliente. La verdad que tenía un pelo bastante largo, un pelo bien pesado, para este tipo de peinados venía muy bien, y bueno, así es como quedó. Ahí se nota bien la textura, se nota la dirección hacia atrás, se ve también un poquito la nuca trabajada con la personalización que hicimos. Ahora lo vamos a ver de frente. Entonces así es como nos quedaría nuestro cliente en lo que es el área del flequillo, que quizás es lo que más queríamos mostrar. En mi caso utilicé para peinar una crema para peinar. ¿Sí? Ustedes también pueden utilizar, si quieren, una pomada mate que les va a ayudar a dar un poquito de fijación. Se ayudan también con un cepillo, le hacen un pequeño brushing. Yo en mi caso lo que hice fue utilizar un cepillito para peinar y asentar bien esa dirección hacia lo que es el posterior. Entonces ahí se ve. Espero que el video les haya ayudado, como siempre, que el video les haya servido, y desde ya cualquier duda, cualquier consulta, recuerden, pueden hacérmela vía mi Instagram. Y también, si este tipo de videos les gusta, todo lo que es relacionado a la barbería, todo lo que es relacionado al estilismo, más que nada masculino, recuerden, pueden suscribirse, pueden darle a la campanita ahí para estar siempre al tanto de todos los videos que vaya subiendo. Espero que el video les haya servido. ¡Chao!